Hola amigos de Diario Expreso, me encuentro reunido con Juan Carlos Proaño, director de Riego, Drenaje y Dragado de la Prefectura del Guayas, para conversar sobre cómo avanza el proceso del dragado del río Guayas. Juan Carlos, gracias por conversar con Expreso. Buenos días, bienvenidos. Juan Carlos, Expreso ha estado siguiendo el tema del dragado y llamó la atención hace un par de semanas que la prefecta Guiñaga mencione que la obra o la draga como tal, la máquina, no ha estado en un nivel óptimo. Usted, que además es el administrador del contrato, ¿nos puede explicar si la draga en efecto está o no está a un nivel óptimo en este momento? Bueno, tenemos que puntualizar que la actividad de dragado en sí inició hace aproximadamente 40 días, ¿no? El 22 de junio comenzó la actividad de dragado y obviamente en este tiempo la draga ha tenido ciertas fases de operación en las que no se ha cumplido estrictamente, por decirte, en la metodología que estaba expuesta y aceptada por la prefectura en su contrato. Vamos a hablar de que se debe trabajar 24/7, ¿no? Entonces, pero dentro de esas 24 horas, la actividad de dragado en sí considera de que entre 4 horas se realicen otras actividades como es la limpieza de tuberías, pueden hacer un pequeño mantenimiento en la maquinaria principal, la maquinaria auxiliar, pero en todo caso se consideró para la producción aproximadamente de 19 a 20 horas de trabajo diario efectivo de dragado, de extracción de sedimentos. En ese caso, si nosotros vemos el libro de obra y las horas que ha trabajado la draga, no son efectivamente las 20 horas exacto que podríamos decir que estaba estipulado en el contrato, pero eso no quiere decir que hay un incumplimiento. El cumplimiento de la actividad de dragado se determina cuando se midan justamente el volumen ya de sedimento depositado en Durán Sur, que es en los depósitos en el tejar, donde justamente se está realizando esta actividad. Es decir, la prefectura hace sus mediciones con lo que está depositado en el tejar, más no el sedimento per se que se está extrayendo en este momento desde el río Guayas. Es muy buena tu pregunta, ¿por qué? Porque la actividad de extracción la realiza la draga, ¿no? En el sitio que está ahora, está justo en el río Babahoyo, junto al puente de la Unidad Nacional. Desde este punto realiza una extracción de mezcla, es decir, en donde está mezclada el agua del río, el sedimento, se transporta por una tubería primero flotante, luego una tubería submarina, luego a una tubería superficial en superficie y llega hasta los depósitos en el tejar. Este es la longitud por donde se transporta toda la mezcla, digamos así, y luego esta mezcla se deposita en el tejar. Luego, obviamente, hay que esperar a que existe un drenaje justamente del agua, hay un drenaje del agua, y lo que se tiene que medir en sitio son los sedimentos depositados en el sitio. ¿Okay? Entonces, una cuestión es la actividad de extracción de la mezcla de dragado de los sedimentos justamente alrededor del palmar, y otra vez el relleno hidráulico, que justamente es el objetivo en sí del contrato, es el relleno hidráulico, y por lo que se tiene que cancelar cada mes que han terminado el periodo de extracción y de depósito de sedimentos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el consorcio, en donde igual consultándole respecto a sus mediciones, habían hecho mención de que en el primer mes habían extraído más de casi 200.000 metros cúbicos de sedimento, digamos disintiendo un poco con la declaración de la prefecta Guiñaga de que la draga estaba por debajo de los 180.000 metros cúbicos. ¿Cómo entender o en qué momento se ponen en armonía las cifras, las mediciones del consorcio y las mediciones de la prefectura? Primero, tomando tus palabras, es el momento. En el momento de las declaraciones de la prefecta fueron en un día específico, y luego fueron las declaraciones también a las que se aduce el consorcio. No se puede hablar exactamente de cuánto se ha hecho. Primero, como te decía anteriormente, el cálculo del sedimento se lo hace en un periodo de un mes, 30 días de trabajo, es decir, del 22 de junio al 21 de julio, ¿correcto?
Entonces, en ese lapso, en ese periodo, se determinarán cuál es la cantidad exacta del volumen de sedimentos depositados en el tejar. Entonces, puede haber este tipo de diferencias, pero hay que tomar también en el tiempo las declaraciones de una persona y otra persona, y además de que no han sido enfáticos en que es ahí. Se habla siempre aproximadamente, porque si tú no tienes una medición exacta con justamente un levantamiento topográfico, que es el que determina justamente cuál es el volumen de sedimentos que ha sido depositado en el tejar. Usted, además de ser ministro del contrato, como director, el director también maneja el tema, observa el tema de la draga, entre otros temas. Está en constante conversación y asesoramiento, si se le puede llamar, con la prefecta Guiñaga respecto a cómo avanza el proceso. Digamos, de alguna manera las declaraciones de ella tuvo cierto acompañamiento o pruebas que la propia dirección le proveyó de que no estaban cumpliendo, como usted mencionó al inicio de la entrevista. Eso, la prefecta tiene un asesoramiento directo y permanente de todas las direcciones de la prefectura. Y como le decía anteriormente, a lo que se refiere es a datos aproximados. No se ha dicho que son los datos exactos, sino una aproximación. Y justamente en ese tiempo, yo mismo fui el que le asesoré a la prefecta de que aproximadamente estarían en una producción de alrededor de unos 180,000 metros cúbicos al tiempo en que era esa declaración. Entonces, es totalmente lógico, y ya veremos justamente con las mediciones que realicen los técnicos, con un levantamiento topográfico que lo están realizando justamente en estos días, para que se determine la real producción de sedimentos depositados en el tejar. Hace mención de las mediciones que se realizan. El consorcio hace sus mediciones, la prefectura hace sus mediciones. ¿No hay una tercera parte que pueda observar, verificar o corroborar de que en realidad sea lo que se esté realizando? Entiendo, hay también un grupo de veeduría o fiscalización del propio contrato. Ellos también están involucrados en aquello, porque si no, son dos posiciones contrapuestas que generan esta duda. Bueno, no son posiciones contrapuestas. Aquí existe, debe haber un acompañamiento, una coordinación y una articulación entre la prefectura y el consorcio. No somos dos entidades separadas. Las dos instituciones estamos haciendo el seguimiento y dando nuestro asesoramiento justamente de lado y lado, y la ejecución de todas las actividades que se contemplan en el contrato. Entonces no son posiciones contrapuestas, más bien el mismo contrato estipula que las mediciones tienen que hacerse en conjunto, la prefectura y el consorcio. Es por eso que el día de hoy, coincidentemente, están realizando un levantamiento topográfico entre las dos partes, y también existe un contrato justamente de control de volúmenes que realiza en forma independiente, obviamente coordinada con las dos instituciones, que realiza este cálculo de volúmenes. Y obviamente, y como todos sabemos, existe un grupo de fiscalización que está justamente controlando que todos estos trabajos se realicen de la forma en que deben ejecutarse. ¿No creo yo tal vez pertinente que luego de esas declaraciones y luego también de las declaraciones del consorcio se haya hecho al menos una declaración en conjunto, o simplemente aclarar ese punto en específico para no generar alguna duda que le pudo haber empezado a surgir a algunos ciudadanos, incluso nosotros que hemos estado siguiendo el tema de por qué se hace dos menciones distintas? A ver, insisto, no son dos versiones distintas, son en tiempos diferentes, son cálculos aproximados, información aproximada de cada uno, porque se tiene que hacer la verificación. Eso tengo que ser muy enfático. Y además, para dar una declaración en sí a la prensa o hacer una aclaración de algún tema, que yo primero no lo veo polémico, sino que se han dado criterios y aproximaciones de lo que pueda estar o cálculos aproximados que da la prefectura y los cálculos que da el consorcio. Pero por eso la medida definitiva es la que hacen las dos, y eso digo, no le veo la polémica. Y la aclaración a la que usted se refiere,
Obviamente se la iba a dar cuando tengamos medidas exactas y se diga esto es lo que se ha producido en cuanto a sedimentos depositados en el tejado. ¿Cuándo tendrán ya las cifras exactas que maneje la prefectura en conjunto con el consorcio de cuánto se ha retirado hasta ahora? Estamos midiendo hoy, el día de mañana, yo pienso que para el día lunes o martes tenemos ya la medición exacta y obviamente todo contrato estipula la presentación de planillas de parte del consorcio, la aceptación por parte de la fiscalización y a su vez la aprobación de parte del administrador del contrato, que en este caso soy yo.